La historia de los videojuegos, aun cuando sea corta en tiempo y se esté escribiendo, ya cuenta con sus grandes leyendas, tanto de juegos como de consolas, donde cada uno tendrá sus favoritos por diferentes motivos, pero también existe la contraparte, fracasos de diferentes tipos. Una consola que se clasifica como esto último es la 3DO, un proyecto ambicioso fabricado por Panasonic, y uno de sus principales problemas fue su catálogo, ya que no contó con una amplia variedad de juegos que no lucieron adecuadamente, aunque uno que sí lo logró fue Gex, que tiempo después, y con el término de la vida de la consola, fue trasladado a otras, aumentando su popularidad y formando una saga, que por desgracia actualmente está muerta, por lo que vale la pena echarle un vistazo a este juego protagonizado por un gecko. Este juego fue producido por Crystal Dynamics, originalmente fue estrenado para el 3DO en 1994, pero después varias empresas se encargaron de su adaptación y distribución a otras consolas, como el Sega Saturn, las computadoras, y la versión de donde se obtuvo el gameplay y se basa esta reseña es la de la PlayStation, y el que tiene los derechos es Eidos, que a su vez pertenece a Square Enix. Además se puede conseguir en formato digital en la tienda PlayStation Store. El juego es un plataformero en 2 dimensiones, con algunos personajes pre-renderizados, sobre todo los principales, y otros elaborados con píxeles, donde Gex fue concebido como mascota de la empresa. La historia comienza con un pequeño gecko de nombre Gex, que se pasa todo el día sentado en su sofá y viendo la televisión en su mansión en Hawái, que fue heredada de su tío en conjunto de una gran suma de dinero, por lo que no tiene la necesidad de hacer otra cosa más que estar tumbado, mientras busca qué ver en la tele, ya que está obsesionado con ella. Una mosca con aspecto raro pasa enfrente de Gex y decide hacerse de un aperitivo, pero esta pequeña mosca era en realidad un dron que se encargaba de grabar y transmitir al ente malvado llamado Rex, que es el supremo señor de la dimensión media. Al comerse la mosca, Rex, que tiene la capacidad de romper la cuarta pared literalmente, sujeta a la lagartija con la intención de volverla la mascota de su show, metiéndola a la señal, pero el gecko logra escapar, pero para salir de la televisión tiene que atravesar por diferentes canales, pasando por retos y enemigos. Como todo buen plataformero podremos movernos y brincar, pero al tener un personaje basado en un animal, el cual tiene una de las habilidades más impresionantes del mundo animal, el cual es tener la capacidad de adherirse a cualquier superficie y andar sobre ella desafiando la gravedad, por lo que Gex también cuenta con dicha virtud. Este podrá caminar en muros y techos a su gusto, sumado que en algunos escenarios el background estará más cerca y nuestro reptil podrá subir en este tipo de muros. Aparte de brincar, podemos utilizar nuestra cola como resorte. Esto nos permite llegar más altos con un impulso o caer encima a los enemigos y matarlos, ya que si lo hacemos de forma cotidiana, estos nos harán daño. Para entenderlo mejor, cumple con un principio similar al juego DuckTales, pero si lo hacemos sobre picos, estos nos lastimarán. Para defendernos, aparte de brincar sobre los enemigos con nuestras colas, podremos golpearlos con ella, azotando con un giro. Esto también sirve para desviar algunos disparos o activar botones. Además, podremos comer moscas en una esfera que nos otorgan diferentes cualidades, desde invencibilidad, supervelocidad, escupir proyectiles de fuego, hielo o eléctricos. Además, algunas tendrán la cualidad de curarnos cuando hayamos recibido daño. Si tenemos algún poder especial de los que se arrojan, al recibir un golpe nos quitarán la ventaja, pero no nos harán daño. Nuestra salud está representada por patas de gecko, de las cuales al recibir daño perderán su color y que recuperaremos con las moscas mencionadas. Además de que contaremos con vidas, estas se consiguen al comer moscas moradas o al juntar cierta cantidad de monedas en forma de moscas. El objetivo de cada nivel es la de recorrerlo hasta encontrar un control remoto que nos permite activar un televisor, que es la entrada al siguiente, pero tendremos que llegar al final para poder acabarlo. Cabe resaltar que estos controles tienden a estar muy ocultos o en el camino y son poco visibles, mientras que la estructura tiende a ser laberíntica, ya que tendremos que llegar a diferentes lugares a partir de caminar por todas las paredes habidas y por haber, por lo que es común que se nos olvide que podemos andar en ciertas paredes del fondo. Cada nivel está colocado en un mundo temático inspirado en diferentes géneros de programas, como canales, por ejemplo terror, donde la mayoría de los niveles tendrán dicha temática, los enemigos y la música, teniendo 5 mundos o canales y unos 24 niveles, donde en cada uno, como dije, tendremos que encontrar el control para llegar al siguiente.
Aparte del control común, podemos encontrar un control especial que activará el siguiente canal o alguno que te lleve al mundo especial. También encontraremos grietas de estática que nos llevarán a minijuegos o niveles bonus, que al completarlos nos activarán los niveles secretos, que al concluirlos nos darán el 100% y veremos un mensaje que reemplaza a los créditos. Estos niveles en especial tienen la cualidad de explotar mecánicas para dificultar su finalización. Gex dirá cosas muy graciosas en cada acción que efectúe, desde las caídas al comer, ser golpeado y demás, dando una referencia de algunas frases memorables del cine y la televisión. Además, los enemigos, lugares y demás también harán alusión a alguna referencia o personajes de otros medios de entretenimiento visuales. Los enemigos tienden a ser curiosos, pero muchas veces pasarán desapercibidos. La mayoría están predominados por televisores malignos con diferentes ataques, como a distancia o movimientos, pero los golpearás o ignorarás. También habrá geckos modificados. Estos tienden a ser curiosos. El mayor problema con ellos es el pegarles, ya que muchas veces al atacarlo con tu cola látigo recibirás un golpe, ya que el ataque tiende a ser algo lento e impreciso. Además contrastan bastante del personaje, ya que Gex está renderizado y los enemigos hechos de pixel art, por lo que se sienten un tanto mediocres en su calidad. Los jefes cumplen el mismo principio de arte, tendremos que buscar el momento preciso para atacarlos. Tienden a ser originales, como un superhéroe con sobrepeso. Sus ataques suelen ser por patrones y a tener diferentes fases conforme los golpemos. El problema con ellos es que no sabes cuánto daño les has hecho y tendrás que estar adivinando. Esto también puede verse como una ventaja, ya que ayuda a que no bajes la guardia. Existe una diferencia entre las versiones, sobre todo en la calidad del audio y del video, pero otras pueden ser algo que arruinen el juego. En el 3DO tu progreso se salva, mientras que en el PlayStation y en la Saturn para continuar se requerirá de un password, pero este solo se te da cuando encuentres un cassette de VHS en algún nivel y solo se encuentran en algunos en específico, cosa que se vuelve muy frustrante, ya que requieres de encontrarlo porque están ocultos y el código que te den es universal, porque al agarrarlo en un nivel y seguir pasando los siguientes te verás en la necesidad de llegar al otro, o si no volver a pasar lo que ya conseguiste, momentos muy incómodos y molestos cuando ya quieres dejar de jugar. En conjunto de que al recibir un game over volverás a la pantalla de inicio, sumado a que la tipografía de la contraseña es confusa, ya que hay letras que se parecen mucho. No sé si en la versión del 3DO el guardado de tu progreso tenga el mismo principio, aunque es muy probable. Pero es algo incongruente, ya que en consolas que son más avanzadas y contaban con un sistema de guardado, por ejemplo en el PlayStation tenías que insertar una memory card que se vendía por separado, ya podrías guardar gran parte de tus progresos, pero en este ignoraron esto y nos obligaron a usar un password, en lugar de darle a elegir al jugador la opción que quiera. El juego tiene una virtud muy importante, y es que los movimientos del personaje están muy bien adecuados a un gecko, cosa que lo vuelve original y disfrutable, aunque en ocasiones al querer brincar no responde, o al estar muy cerca de algún objeto no lo puedas comer, ya que requieres estar a una distancia óptima. Aún con esto es disfrutable usar a Gex. Además, la idea de los canales y las referencias tienen su gracia, dándole una identidad agradable al juego y al personaje. Además, el reto tiende a ser muy bueno, pero el principal problema que tiene es la forma de continuar, entre que solo lo puedes hacer en ciertos niveles y para lograrlo tienes que encontrar la forma de hacerlo. Es muy pesado, y es algo que en otros títulos ya se había superado, por lo que se siente como un retroceso. El arte del juego tiende a ser malo y muy disuasivo, tiende a ser muy opaco y algunos objetos se confunden con mucha facilidad, con objetos que obstruyen la visión, provocando que no sepas a dónde ir, o enemigos que te golpeen de forma injusta. Además, la diferencia de arte tiende a sentirse de forma negativa. El juego no resaltó en su momento, ya que muchos títulos intentaron explotar la idea de crear una mascota en particular, lo que conllevó que quedara opacado, además de ser un título estrella de la 3DO, una consola que jamás resaltó, provocando que este título tuviera un éxito moderado. El juego más vendido para la 3DO, que fue trasladado con diferencias que provocaron que empeorara en otras consolas. Un juego que se quedó en la sombra, se puede disfrutar y tomar como reto, con un personaje que en mi opinión es genial, pero la cantidad de juegos similares no le permitieron resaltar, aunque logró tener una saga que mejoró mucho. Así que este título tiene su importancia, eso es Gex.
Espera, no te vayas. Si aún tienes ganas de seguir viendo contenido de videojuegos, te invito a que entres a los canales de la comunidad de la Abadía Retro, donde encontrarás mucha más información acerca de este tema, y a la cual pertenezco. Podrás entrar en una forma sencilla, solo buscando el canal de tu interés en la descripción. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!